Bendiga a todos en esta noche. Eh, esta semana continuamos en la sesión número 3 de Unidos en la Fe del expositor. Wow, ya va por el sexto libro. Parece mentira. Y vamos a estar hablando donde lo dejamos la semana pasada. Vamos a estar en la presencia del capítulo 13, la presencia del Señor. Apenas cubrimos la introducción y quería preguntar si había alguna pregunta de antemano. Antes que comencemos, si alguien se quedó con dudas, con algún comentario que quieran hacer, son bien recibidos. ¿No? Ok, seguimos. Como pequeña introducción, porque lo que hicimos fue introducir el tema, estamos hablando de a dónde vamos después de la muerte. Es un tema que se ha hablado ampliamente, que estoy más que seguro que ni el pastor, con todo el respeto, ni Camilo, ni yo tenemos la contestación 100% correcta, ni el expositor, ni el libro de teología sistemática de Wayne Grudem, que me encanta tanto. Todo es por las cosas que Pablo nos dijo, obviamente, y mayormente nos formulamos una serie de ideas, de conceptos que creo que están bien cercanos a la verdad, pero todavía estamos gateando hacia ese tópico, gateándolo. No tenemos la contestación 100% correcta. Por eso dije ahorita, con todo el propósito, si hay alguna pregunta de antemano, porque es un tema que se presta para eso, para uno tener especulaciones, para uno tener preguntas. Así que, ¿a dónde vamos? No sabemos. Y como cristianos creemos que justo después de morir vamos a la presencia del Señor. Eso creo que no hay duda en lo absoluto. La Biblia lo sostiene. Ahí sí que no hay ninguna duda, porque la Biblia lo sostiene. Hay pasajes que lo dicen, Jesús lo dice, se lo dijo, como digo yo, bromeando, y perdónenme la broma, al ladrón bueno. Lo dijo en la cruz: hoy estarás conmigo en la cruz. Así que sabemos, en el cielo, perdón, y sabemos que en ese momento se estaba refiriendo a que tan pronto pasaran de esta vida a la próxima, existe otra vida, que es donde vamos a estar eternamente. Y en eso dice que la Biblia provee la respuesta definitiva a esta pregunta, y la respuesta es corta para que todos, sean cristianos o no. La muerte no es el fin. O sea, Dios nos hizo criaturas eternas. El propósito, cuando él le dio vida a Adán y eventualmente a Eva, fue una eternidad. Así que esa creación sigue, el propósito de la creación sigue en pie. Entonces, la cosa es que sabemos que a dónde vamos, pero hay una eternidad para bien, una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Dice, pero ¿qué pasa después de la muerte para los cristianos y los no cristianos? Es muy diferente. Cuando muere un cristiano, entra de inmediato a la presencia del Señor. Algunos han llamado esto, a este estado, un estado intermedio. Y yo no quiero que se confundan, porque estamos hablando de ningún tipo de purgatorio ni cosas que parezcan, no. Lo que quiero decir, y me anticipo, pero porque creo que es propio, lo que estamos hablando es de que el cuerpo muere, y al morir nos referimos a que está como dormido. Y al estar dormido, al estar así dormido, pues es el alma quien se despega, es el alma quien llega inmediatamente hasta el Señor. Y no es hasta, como dice Tesalonicense, primera carta de Tesalonicense, capítulo 4, que entonces cuando venga el Señor, se unirá el cuerpo, se levantará, se unirá al alma y tendremos un cuerpo totalmente nuevo. Y en ese estado, hasta que eso ocurra, pues entonces estamos en un estado intermedio, pero nuestra alma de inmediato va a la presencia del Señor. Esto se debe a que nuestro estado final es la resurrección
corporal en perfección y gloria. Dígame. En la parte trasera del área de la policía tiene esa clase. Ustedes saben que a veces se repite. Perdóneme. Dice, como hemos visto antes, esta glorificación no sucederá sino hasta la segunda venida de Cristo. Y es interesante porque la glorificación, esa unión en gloria de cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, y aquí hay, y si usted se fija, yo he ido tiptoeing en puntita sobre un tópico que es aparte. Si creemos que somos tripartitas o somos bipartitas, si creemos en cuerpo, alma y espíritu, o si creemos en cuerpo y alma. Así que ese tópico no lo voy a tocar, no lo voy a tocar, pero la cosa es que el cuerpo se une a alma o al espíritu y entonces que viene la glorificación. Sin embargo, si usted lee Romanos capítulo 8, versículo 29, que tanto a nosotros nos gusta, desde el 28, porque siempre estamos con que y sabemos, ¿verdad? Que a los que aman al Señor todo obra para bien y no sé qué cosa. Siempre estamos recitando eso, hablando de esas cosas, pero no miramos la parte final de todo esto. Deje buscar el capítulo 8, versículo 29. Y dice, Dios conoció a los suyos, Dios conoció, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que fuera el hijo mayor entre los muchos mayores. Después de haberlo elegido, lo llamó para se acercaran a él. Perdone que pasé por alto la cadena. Y 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, es que tengo una versión distinta, perdónenme. Tengo que buscar Reina Valera. Eso me pasa por tener muchas versiones en la Biblia. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el versículo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Posiblemente después de Juan 3:16, este es uno de los más que se conoce. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene esta cadena de salvación, ¿verdad? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, fíjese la secuencia como Pablo lo está dando como un pasado. No, usted no hizo nada para ganarse esto. Yo no hice nada para ganarme esto. Pero dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto pasó ya en una vida pasada, aparentemente en una vida pasada, donde Pablo está hablando de que ya ocurrió. Así que no ha sido como tal el evento. Estamos trabajando para que eso ocurra, como dije en la prédica de los otros días. Nosotros tenemos el pasaje en la mano, pero todavía no lo hemos montado en el avión. Sigue diciendo la introducción, pero cuando alguien muere sin Cristo, qué triste. Entra a una eternidad en la que cargará el peso de sus ofensas contra el Dios Santo. O sea, si nosotros vamos directo, nuestra alma va directa al Señor, pues entonces los que mueren sin Cristo, su alma va como le pasó al rico y Lázaro, ¿verdad? En esa parábola, va directo a una eternidad sin Cristo. Dice, morir alejado de Cristo significa que no hay más oportunidad para el perdón, no hay más oportunidad para arrepentirse. Eso fue lo mismo que pasó en la parábola, que la leímos la semana pasada, porque yo entendía que leyendo una serie de capítulos y versículos en diferentes partes íbamos a entender este material mucho más rápido, mucho mejor. Lo único que queda para el inconverso después de la muerte es juicio y una eternidad experimentando las consecuencias de su pecado.
en parte, esa es la razón por la que los cristianos deberían tener un sentido de urgencia con respecto al evangelismo. Y yo creo que ese punto es un punto que nosotros pasamos por alto mucho. Nosotros somos hasta cierto punto bastante egoístas. Nos gusta, y no nos miramos así, me incluyo, ¿eh? No estoy sacando los pies del plato yo. Nosotros estamos mirando mucho por nuestra salvación y es bueno. Hay que defender uno esa salvación con temor y temblor. Sin embargo, hay gente, mucha gente, a la que nosotros podríamos acercarnos y evangelizarlos, hablarles del Señor, que esa fue parte de la prédica también de los otros días, ¿no? Eso al despojarnos de nuestras vestiduras actuales y revestirnos con las vestiduras del Señor, nosotros tenemos un mandato. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 17, creo que para el versículo 18, por ahí, que nosotros tenemos el mandato de ir y predicar, hablar. Nosotros somos ministros del Señor, tenemos un ministerio, el ministerio de reconciliación. Somos ministros. O sea, estamos licenciados para hablar. Y aparte de eso, cuando el Señor se va y deja a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nos manda en la gran comisión, los mandó a ellos, pero nosotros entendemos que ese mandato nos aplica a nosotros hasta cierto punto, a ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Así que somos un poquito egocéntricos, miramos mucho nuestra salvación cuando deberíamos estar también sabiendo lo que nos espera en un futuro tan cercano, sabiendo lo que nos espera. Y les digo, le espera gente que uno quiere mucho. Y es triste. Hace poco nosotros perdimos a alguien. La semana pasada yo perdí a un compadre y apenas 62 años. Y nadie se lo esperaba. Nadie. Ni su hijo también, que es médico, mi ahijado, que es médico también, no teníamos idea de que algo así podría ocurrir. Así que todo el mundo lo deja para luego, todavía no es el momento, y el momento es ya. Vamos a la página 34. Hasta ahí, ¿algún comentario, alguna duda? Vamos al material de que nos compete esta noche. ¿Dudas, preguntas, comentarios, pastor? Camilo. Oh, está bien. Vamos bien, hermano Pedro. Enseguida vienen las preguntas. Okidoki. Dice la singularidad de la muerte. La muerte es una lamentable parte de nuestra vida. Todos podemos pensar en alguien que estaba con vida, pero ahora sencillamente ya no lo está. Y cité ahora mismo dos casos para mi caso, mi vida personal, que me ocurrieron recientes. La muerte es un hecho innegable y por si eso no fuera poco, es inevitable que esto nos lleve a enfrentar la incógnita: ¿a dónde vamos después de morir? Aunque no nos guste pensar al respecto, esto no cambia el hecho de que un día moriremos y nos guste o no, iremos a algún lugar después de eso, o sea, a algún lugar. Y dice que cuando lo leo siempre pienso en cuando uno dice en la iglesia, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todo el mundo, yo. ¿Y cuántos piensan en morir? Nadie. En morir nadie, pero todos queremos ir al cielo, ¿no? La reencarnación es un concepto, yo entendí con mucho respeto que esto es como un salto bien al vacío, pastor. No sé, cuando lo leí la primera vez, porque me lleva de la singularidad de la muerte a la reencarnación, a pesar de que entiendo. Pero, ok. Dice, muy popular en estos días. Si bien muchas veces es algo que aparece en las películas y series de internet, también muchos hoy realmente creen que la reencarnación es una realidad. Esta palabra básicamente se refiere a que después de morir, las personas vuelven, ¿sí? Porque dice reencarnar, ¿no? Volvemos a morir, volvemos a encarnarnos. Esta palabra básicamente se refiere a que después de morir, las personas vuelven a la vida en algún otro cuerpo.
Menciono solo la palabra cuerpo, ya que esto no necesariamente significa un cuerpo humano. Según esta creencia, una persona podría morir y reencarnar en un animal o un insecto. Lo que muchos dirían es que depende de cómo viviste tu vida pasada, reencarnarás en un buen cuerpo y una buena vida prometedora o reencarnarás en un cuerpo donde sufrirás continuamente y pagarás lo malo que hiciste en tus vidas pasadas. No sé cuánta información ustedes tienen de eso, de la reencarnación y de esta manera de pensar y de esta filosofía mayormente budista. Um, También hay una sujista, hay otra filosofía, hay otras maneras. No todos los que hacen meditaciones y yoga y todo esto piensan en la misma manera en la reencarnación. Es un tema bastante profundo. Y no siempre se reencarna, o sea, como dice el libro aquí, en un insecto y demás, sino que se supone que se progrese de encarnación en encarnación. La Biblia no nos dice que eso es así. La Biblia nos dice que vivimos una sola vez. Hermano Dice, no Pedro, obstante, diga usted. no, dentro de lo que usted dice con respecto al qué conocimiento podemos participar, yo tengo entendido que existen los famosos libros sagrados de Buda. No Sí, los he visto, no los he tocado, no he leído nada de eso, pero dentro de la práctica cultural del budismo y de las religiones que existen en el país de la India, es el hecho de que ellos ven más bien que las personas que han sido reencarnadas están en una condición más inferior. Es más, ellos no agreden a ningún animal porque piensan que es uno de sus antepasados, sea una cucaracha, sea una rata, o sea un mico, allá hay mucho mico. Y inclusive las ratas se arriman a comer del plato de las personas que están ahí y ellos no las tocan porque piensan que son sus familiares antepasados. Esa es una cultura, no he conocido que dentro de esas creencias religiosas alguien haya llegado a eso que llamamos el nirvana, que es el punto sublime de la llegada final de toda alma que llega a este planeta. Pero de la iluminación, como ellos le llaman. sí, la iluminación total, pero no sé hasta dónde en esos libros sagrados está sustentado ese tipo de cosas. Y sin embargo, siendo más antiguo que el mismo cristianismo, el budismo, a Buda lo hicieron Dios. Él nunca se proclamó Dios, para nada. Correcto. Lo que pasa es que hay buena intervención, Camilo. Hay muchos pensamientos, mucha filosofía fuera del budismo también. Y dentro del, por ejemplo, uno va o uno estudia los libros de los monjes del Tíbet y hace ejercicios de yoga y de meditación y se entra en esta filosofía distinta y uno experimenta. Lee de esta reencarnación de otra manera, ¿no? Vuelvo y le digo, hay otras muchas filosofías que hablan de la reencarnación. Um, un libro que ayuda muchísimo, si lo quieren leer, se llama Many Lives, Many Masters. Muchos vidas, muchos maestros. Y es de una persona que muere y reencarna, muere, reencarna, muere, reencarna. Hasta que se encuentran con las personas adecuadas y viven una vida feliz y demás. Y siempre lo que se habla es de que se mejora, o sea, se muere, se sientan con una serie de sabios al final, cuando llegan al espacio, al cielo, o donde ellos quieran, donde ellos definen, y entonces regresan para depurar aquello en lo que fallaron. Pero eso no vinimos a hablar de eso esta noche. Todo eso tiene una simple definición.
evadir y eludir la realidad que nos enseña la Biblia. Una vida, un castigo eterno y a los que mueren sin Cristo, un infierno. Es para eludir lo que nos habla la Biblia de que hay dos lugares. El que está con Cristo, muere con Cristo, va a detener con Cristo. El que está sin Cristo, va a detener sin Cristo. Y como dice el versículo que leíste la semana pasada, y que citaste, o sea, no lo leíste, no lo citaste total, pero hiciste referencia a él, le he dejado al hombre nacer, morir, luego ¿qué? El juicio. Una El vida, juicio, un juicio. correcto, en Hebreos 9:27. De hecho, es interesantísimo. Uno, como cultura, a mí me encanta leer un montón de cosas y me topé con ese libro. Fue un ganador de un montón de premios. Fue escrito por un psiquiatra. Se arriesgó a publicarlo y por poco pierde hasta la licencia. Pero vamos a seguir aquí. Dice, no obstante, la Biblia se muestra firme en contra de la reencarnación, no porque la prohíba. En ningún lugar de la Biblia habla de reencarnar positivamente o de reencarnar negativamente. Sí habla en 9:27 de Hebreos de que vivimos una sola vez. Y aquí vamos con eso. Dice, el autor de Hebreos es claro al decir que, y dice, citando, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y lo que sigue después de eso es, y después el juicio. ¿Verdad? No tenemos varias vidas, puesto que no morimos muchas veces. Tenemos una sola vida y una sola muerte. Y si creemos en la Biblia como nosotros creemos, tenemos que ser enfáticos en lo que estaba diciendo el pastor. Aquí no hay, y como yo estaba hablando el domingo del pecado, no hay vuelta atrás, no hay grises. En la Biblia no hay grises. Pecado es pecado. La vida es la vida. La vida que Dios nos dio es una. Una. No puedo hacer así porque van a decir que dice 11. Una. Una sola y somos responsables. Y ya tenemos, Dios no juega con nuestras almas colocándolas en diferentes cuerpos a lo largo de la historia. Él nos ha dado una sola vida, una identidad y somos responsables ante Él de lo que hacemos con ello. Por eso, después de la muerte se afirma que nos corresponde ir al juicio ante Él. Eso es, otra vez, Hebreos 9:27. No creo que haya necesidad, a menos que usted entienda, pastor, que lo leamos otra vez, porque hicimos el ejercicio la semana pasada anticipando esto. No, creo que está establecido y ese versículo es muy conocido dentro del pueblo cristiano. Y él lo que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ese es los versículos. Y con el mismo Entonces, cuerpo que se fue, porque se lo dijeron los ángeles a los discípulos, con el mismo cuerpo, así como lo visteis, no, no otro cuerpo, no otra vida, no otra esencia, con el mismo cuerpo que se fue, con ese mismo regresará. sí, eso está en Hechos capítulo 1, versículo 7. Así que eso, así como lo vieron subir, así lo van a ver bajar. Y él nos entiende a nosotros porque él se hizo hombre. Se hizo hombre. Obtuvo nuestra humanidad en esa condición hipostática de él. Se hizo hombre y reencarnó, ¿sabe? Se levantó de la tumba con ese cuerpo. Lo que pasa es que en el caso de él ya pues glorificado, ¿no? Fue al Padre limpiado, glorificado. Eh, y eso es lo que nosotros aspiramos. Seguimos con el segundo tópico. Dice el destino intermedio del alma. Si no reencarnamos, ¿qué ocurre con nosotros después de la muerte? Los cristianos han dado diversas respuestas al respecto. Una de las más famosas consideraciones al respecto es que el alma de los creyentes, y pone entre comillas,
duerme hasta el momento de la segunda venida. Duerme hasta el momento de la segunda venida. Y ese duerme hay que explicarlo bien. ¿Okay? Dice, con esto se refiere a un estado de inconsciencia parecido a cuando dormimos, en el que simplemente esperamos el regreso de Cristo. O sea, nosotros no tenemos otras palabras para explicarlo. Nosotros no entendemos correctamente, por eso dije desde el principio, sin faltarle respeto a nadie, ni voy en reversa ahora, ni a Gruden, ni al pastor, ni a Camilo, ni a un servidor, no podemos explicarlo completo. Enterramos a alguien y el cuerpo murió. El cuerpo muere. Pero para nosotros la mejor manera de describirlo es que descansa y que duerme. Duerme porque luego va a haber una acción, todavía va a quedar una acción que estamos esperando que ocurra. Entonces, ¿despertó para eso? Bueno, podemos decir que hay un despertar. Que puede decir técnicamente, teóricamente, que hay un despertar. Que está esperando por una llamada. Está esperando porque suene el despertador. Y eso va a ocurrir. Esta creencia se basa en pasajes donde habla de los creyentes que murieron, como aquellos que durmieron, como dice en Cristo, como dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. De hecho, la semana pasada leímos desde el 13, del 13 al 18. No obstante, la postura del sueño del alma ignora otros pasajes de la Biblia donde se muestra que los creyentes van a la presencia del Señor después de morir. O sea, el cuerpo durmió, el alma va directo al Señor. Pablo enseña esto al expresar que estar, y cita, ausentes del cuerpo, cierra la cita, es lo mismo que estar presentes en el Señor. Fíjese, si mi alma se separó de mi cuerpo, yo morí. Porque lo que nos da fue lo que el Señor impartió a nosotros, el aliento de vida, ¿no? Así que ese aliento que es el alma o el espíritu, como lo quieran definir, nos lo dio el Señor al momento de uno nacer. Pero si en el momento de morir se despega, entonces el cuerpo murió, pero el alma tiene que ir a algún lugar, no se puede quedar deambulando por ahí, como dicen algunas filosofías de los espiritistas, de no sé quién. El alma se responde a una de dos vertientes. O va al cielo con el Señor o va a sufrir de una pena eterna con el enemigo. Dice, no hay una especie de pausa, y lo pone entre comillas, en la vida del creyente que muere, sino que va directamente a habitar con Dios. Además de esto, Jesús mismo lo demostró en una breve conversación que tuvo en su crucifixión. Y entonces aquí cita la conversación que tuvo con el ladrón. Dice, lean Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy no estamos esperando, no hay intermedio, no hay, ¿cómo se llama? Como dicen los católicos, el purgatorio, no estamos en una etapa intermedia, no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay espera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdón, Incluso, diga usted. una pregunta. Soy Joseph. Quiero aclarar una cosa. Cuando dice la segunda venida, ok, porque tenemos el rapto de la iglesia también,
¿verdad? Solamente quiero la diferencia, porque yo sé que la segunda venida supuestamente es al final de los 7 años de la tribulación, que viene Cristo, ¿verdad? Y está el rapto, pero que cuando dice desde la segunda venida, quiere decir un poquito, estoy ahí un poquito, tú sabes, no. Joseph, es una bien buena pregunta que yo Ujú. creo que el pastor tiene una contestación la semana que viene, que es el próximo capítulo, que es donde trata de eso. Ah, ok, ok. Y si me anticipo, si usted me permite, pastor, mi opinión de eso, Dele, am, dele. desde el 1900 más o menos principios, salió publicada la Biblia Scofield. Y la Biblia Scofield es la primera que tuvo una publicación, una edición de mucha venta. Y fue la primera que presentó esa idea, Joseph, que tú estás planteando. Antes de eso, ningún pergamino te hablaba de rapto por un lado y la segunda venida por otro lado. Era un solo evento. Es un solo evento. Se supone que sea un solo evento. Eso, si tú no puedes, lo invito a que busquen información, lo invito a que los trade stealers lo marquen y lo busquen, porque van a encontrar que lo que le estoy diciendo, pues, es influencia directa de Ok. la Biblia Scofield que se formó esta escuela de pensamiento, donde ha perseverado. Mucha gente cree en eso. Y la iglesia, lo interesante es que no es un tema que sea, como dijimos la semana pasada, de esto que estamos hablando, que sea ni primario ni secundario, que nos vaya a dividir en fe. Esto es como si uno, como el que cree en el calvinismo, el que cree en el arminianismo, el Ujú. que cree en el cesacionismo, el que cree en el continuismo, nosotros interpretamos la palabra, Claro. interpretamos la Biblia y hay unas escuelas de pensamiento que van de una manera y otras escuelas de pensamiento que van de otra manera, pero que en realidad somos hermanos al final, cuando se refiere a estas divisiones que no son ni secundarias ni terciarias. Si Ah, ok. son primarias, por ejemplo, si hay divisiones en que gente no cree en Cristo como segunda persona de la Trinidad, como los testigos de Jehová, ya es distinto. Si estamos hablando de que no creen en la Trinidad como tal, ya es distinto, eso es primario. O sea, hay cosas que nos tocan de lleno que divide a lo que se llama una secta como tal de lo que es la religión. Nosotros creemos, mira, Otra de esas es, Pedro, que Cristo no murió en carne, que Cristo no resucitó en carne. Esas son cosas primarias, que el nacimiento de Cristo no fue virginalmente por medio del Espíritu Santo. Eso es primario. Que que Jesús no es el único camino, para ese es primario. Que necesitamos nosotros hacer algo para alcanzar salvación, eso es primario. Pero que si la venida de Cristo será antes, en medio, después, lo que sí estamos seguros es que Él va a venir porque Dios quería Amén. venir y que nosotros estaremos con Él eternamente para siempre. sí, Ah, si el milenio es antes, si el milenio es después, si somos amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, todo eso son interpretaciones nuestras de la escritura. Y esas no nos deben dividir para nada. Debemos ser felices y compartir. amén, amén. Ok, seguimos. Dice, incluso un malhechor digno de cruz habitaría con Cristo justo después de morir, aunque los autores bíblicos en ocasiones usan y ponen quotations, dormir para describir lo que hacen los creyentes que murieron. Esto no necesariamente es un lenguaje literal, y eso yo lo expliqué ahorita, ¿verdad? Al cansancio. Lo que hacen es describir el estado de sus cuerpos en contraste con el futuro glorioso que nos espera. ¿Y cuál es ese futuro? Una resurrección corporal. Y es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, que tuvimos a bien leerlos la semana pasada. El cuerpo está como dormido, mientras que el alma de los creyentes, tal como la del malhechor de la cruz, habita gozosamente
en la presencia de Jesús. Esto es lo que se conoce como estado intermedio, ¿verdad? Porque no hemos completado el estado hasta que alma y cuerpo se unan nuevamente y estemos en la presencia del Señor ya con un cuerpo glorificado. Pero debemos diferenciarlo claramente de lo que algunos llaman purgatorio. Eso no existe. La idea del purgatorio viene del segundo libro de los Macabeos, y donde hay unas oraciones ahí en unos versículos que le da como paso a un sistema de purgar el alma antes de llegar al cielo. Dice, porque estos dos conceptos no son para nada lo mismo. No hay ninguna espera o retraso, ni Jesús tiene que esperar a que estemos completamente purificados para que podamos pararnos frente a Él. Cuando morimos, estamos con Él. Y nosotros seguiremos con Él después de nuestra resurrección corporal y después que el mundo sea hecho nuevo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Seguimos en la página 36. Sin embargo, llamamos estado intermedio a lo que ocurre después de la muerte, porque este no es el destino final de los creyentes. Si bien muchas veces nos han enseñado que el cielo es un lugar solo espiritual, la Biblia no presenta esa perspectiva. O sea, no es solamente espiritual. Hay unos pasajes que son los más interesantes. Dice, Dios nos presenta un panorama en que lo único que nos separa de Él es el pecado final, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gracia del Señor. Una vez que esto es quitado del medio, su plan es que disfrutemos de su presencia para siempre. De hecho, dice un momento que no tomará vino hasta que estemos reunidos nuevamente, que Él con su iglesia, su cuerpo, habrá esa celebración. O sea, no es solamente el cántico constante de alabanza, pero también habrá ese compartir como cuerpo de Cristo. Y dice, esto comenzará, perdón, para la mayoría de los creyentes con el estado intermedio. Claro, porque una vez uno se presenta delante de Él, ¿quién no va a tener gozo? ¿Quién no se va a disfrutar estar delante de la presencia del Señor? Dice, eso comenzará para la mayoría de los creyentes con estado intermedio, pero todos experimentaremos esto en gloria, ya unido cuerpo y alma, a la perfección cuando Jesús regrese y haga todas las cosas nuevas. Pablo enseña con claridad que estar ausentes del cuerpo, y lo pone en quotation marks, es lo mismo que estar, y otra vez en quotation marks, presente en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero para él no era lo mismo el continuar con vida y marcharse con el Señor. En este sentido, él tenía una clara preferencia de que, si somos honestos, retaría la manera en la que vemos nuestra vida muchas veces. Nuestros planes, deseos y sueños suelen apagar nuestro deseo de ir con Cristo. Pablo aborda ese tema en su epístola a los Filipenses en uno de sus muchos encarcelamientos. Y aquí cita, dice, lean Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26. Porque sé por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario,
por causa de vosotros. O sea, no beneficio para él, sino beneficio para el evangelio y para nosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué pasaje tan precioso. Déjeme ver si lo puedo. Esta tarde estaba leyéndolo en la versión, la nueva traducción viviente, y por eso fue cuando empecé a buscar ahorita Romanos. Romanos 8 lo tenía en otra versión, para que ustedes puedan apreciar lo distinto que se oye. Y no distinto, sino más claro, ¿no? Dice, y pueden referirse, ir leyendo lo que tenemos en el expositor, mientras yo estoy leyendo para que usted contraste. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces, perdón, qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Precioso ese pasaje. Dice la pregunta, ¿qué es muchísimo mejor? ¿Quedarse en la tierra o ir con Cristo? Todo el mundo quiere ir con Cristo, pero nadie quiere morir, porque eso es lo que uno le pregunta a las personas, ¿usted qué cree que va a pasar cuando usted muera? Y muchas personas no saben que es muchísimo mejor uno irse con el Señor, pero si es necesario, como decía el apóstol Pablo, hay que estar aquí para terminar la obra que Dios ya empezó en nosotros, para ser obediente y hacer su voluntad. Pero el tiempo de nosotros y lo que todos deseamos es estar con el Señor, y sabemos que esa es una esperanza muy grande cuando sabemos a dónde vamos a pasar nuestra eternidad, porque Él ya nos compró por su sangre, ya nosotros tenemos esa vida eterna con el Señor. Todos nos queremos ir, los que estamos en Cristo. Muy bueno, Luzma, gracias. Muy bueno. ¿Cuál es una motivación legítima para quedarse en la tierra en lugar de partir a la presencia de Cristo? ¿Habrá alguna razón que usted le pueda presentar al Señor y decirle, mira, yo necesito quedarme? Hermano Pedro, Diga usted. hay más de uno que no se quiere ir, que los nietos, que los hijos, que la mamá, que el No, pero esposo. fíjate la pregunta, Camilo. Dice que una motivación legítima. No, es que no, legítima no existe. Legítima no existe. Lo Bueno, La único, sí, lo sí único existe, legítimo es que llevar la sí existe. palabra de Dios y la salvación hasta donde más Exactamente. podamos hacerlo, hasta el último momento que tengamos la oportunidad de estar vivos, es hacer esa voluntad de Dios, llevar su palabra y traer salvación a otras personas, así como nosotros, por gracia, recibimos esa salvación, hacer lo mismo, hasta que Él quiera. Esa sería la única razón Gracias. legítima, hermano Pedro. Esa es la única que yo veo también. Pastor, ¿algo distinto que usted vea? Es que el versículo dice bien claro que leíste, por el beneficio de la obra. Es lo Por el único que... beneficio de la obra. Correcto. Voy a saltar la tercera pregunta, pero vamos con la cuarta. Camilo me la contesta. Dice, ¿cuáles son las motivaciones ilegítimas que tienes o que alguien podría tener para quedarse en la tierra en lugar de ir con Cristo? Todo lo que él dijo antes.
Ay, Y no, es todo. que, mira, en todo lo que la Biblia habla mucho de eso, los deleites, los placeres, la vanagloria del mundo, la vanagloria de los ojos, no, todo eso es ilegítimo prácticamente y va en contra de la palabra de Es que Dios. soy joven todavía, es que yo todavía tengo mucho que dar, es que no me he casado, es que me casé y me divorcié y todavía tengo un futuro por delante. Soy un profesional y me queda tiempo para uno explotar esto que Dios me dio. Hay tantas cosas tontas que Hermano dicen. Pedro, es que tenemos que esperar a tener un nieto. Y si no, no podemos. Bueno, Entonces vamos a tener eso es lo razón. que yo pensé también. A mí yo me quisiera ir con Cristo, pero que no me escuche ahora Dios. Yo no me quiero ir rápido. Lo único que yo digo que yo quisiera irme, pero estoy pensando también en mi nieta, que ahora, quiero verla hasta crecer. Pero si viene Cristo, gloria a Dios, ¿ve? Eso también es algo lindo. O sea, si viene, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos, o sea, Ya. lamentablemente voy a usar el ejemplo de mi compadre y que mi compadre me perdone, pero compadre no tuvo que esperar que el Señor viniera a levantar la iglesia completa. O sea, si Él viene esta noche y decide llevarme con Él, ya el Señor vino para mí. Amén, amén. Gloria a Dios, qué Sí, bueno. No hay que esperar el levantamiento de la iglesia, no hay que esperar el arrebatamiento de la iglesia. claro. Y de ese otro lado, nosotros venimos con una fecha de caducidad. Así vinimos con una fecha de nacimiento, venimos con una fecha de caducidad. Que el único que las conoce es Es el el Señor. Señor. No hay nada más. Es más, el ginecólogo está cerca de tener una fecha para un parto. Y los partos se adelantan, se atrasan, a menos que haya sido tan programado porque es un parto que es de alto riesgo y tengo que hacerlo el día tal y la sala de operaciones está lista para el día tal, a tal hora. Eso es distinto. Pero venimos con una fecha de nacer y una fecha de morir. Y ya cuando esa fecha de morir llegó, Cristo vino por nosotros. Porque esa Amén. alma tiene que rendirle al Señor en ese momento. O sea, en ese momento hay un despegue donde o vamos con el Señor o vamos con el enemigo para una eternidad. Camilo, me iba a decir algo. No, 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 estaba compartiendo contigo ese pensamiento que definitivamente solamente una persona que haya llegado ya como a esa madurez en la palabra del Señor se podría atrever a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí el Sí. morir es ganancia, es mejor estar con Cristo, pero por causa de la obra, Dios está esperando un fruto de parte de nosotros, fruto para su reino. Gracias. Página 38, siempre me gusta leerla porque en todo lo que nosotros hagamos, Cristo tiene que estar en el medio. No puede haber una prédica, no puede haber un pensamiento, o sea, puede haberlo, Pedro Lugo, puede haberlo, pero no debe haberlo. Por eso me encanta la adoración esa, el centro de mi vida eres tú, pero lo cantamos y no lo hacemos. Y el centro de mi vida eres tú, y vuelvo otra vez. Yo conozco a una persona que tiene un puesto muy alto en otra congregación, y dice que el cristiano cuando canta lo que hace es que miente. Y no estamos muy lejos de la verdad. O sea, él no está lejos de la verdad. Cantamos y no hacemos lo que estamos cantando. Pero aquí dice Jesús, página 38, conexión con Cristo, Jesús y la muerte. Dice, el creyente que muere pasa a gozar inmediatamente de la presencia de Jesús. Y el versículo que debemos memorizar fue el que Camilo acaba de hablar hace un momentito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a la página 40, que son ya los Hermano estudios. Pedro, Diga usted. algo ahí para los hermanos también, sí, poder un poquitico entender los tiempos de Dios y los tiempos de nosotros.
Los tiempos de nosotros están determinados en esa dimensión llamada tiempo, que Dios abrió como esa brecha, pero Él vive en una eternidad y va a llegar un momento en que nosotros entraremos a esa eternidad. Y por eso es tan importante, pues, como entender eso, que para Dios, en su hábitat, no existe el tiempo y el espacio. Eso es como acabas de leer, inmediatamente. Cerramos los ojos aquí y los que nos fuimos para arriba, como dice en Eclesiastés 12, y dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso está demasiado claro para entender cuál es nuestro destino final. Por eso es tan importante la predicación del evangelio, porque hay muchas personas que todavía no entienden, es más, rechazan, porque nuestra sociedad y los engaños de Satanás a través de diferentes creencias y religiones no quieren escuchar el evangelio, porque no quieren saber nada de religión. Y Ese es el hablando del tiempo, creo que lo expliqué en la prédica del domingo pasado, antipasado. Si ustedes se topan con alguien que viene y habla esto, pues dice el tiempo eterno es el kairos del Señor y nosotros vivimos en que es el cronos. El cronos. Para nosotros tenemos una medida basada en el sol y todo lo demás. El Señor vive en el kairos, que es el tiempo eterno, el tiempo perfecto. Seguimos. Gracias, Camilo. Dice el estudio personal. La muerte en esencia es triste y dolorosa. Como creyentes tenemos una esperanza que cambia por completo nuestro panorama. La muerte no es un triste y oscuro final, si lo vemos desde el punto de vista eterno, ¿no? De pasar de este cuerpo a una vida eterna. Todo el panorama fue cambiado por la resurrección de Jesús y su promesa de volver por nosotros. Este tema fue abordado por Pablo una ocasión donde la muerte estaba trayendo tristeza a los creyentes que vivían en Tesalónica. Y aquí están los versículos, los 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y creo que debemos entender esto bien entendido. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y acuérdense lo que hablamos de cuando dice los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron a él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Y qué es lo que va a decir? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es bien importante que lo entendamos y que se lo podamos explicar a quien tenga alguna duda. Dice la pregunta 2, ¿a qué se refiere Pablo con los que duermen? No todos a la vez, que la línea se llena y después no podemos seguir la noche. ¿A qué se refiere Pablo con los que han muerto ya y están durmiendo? Correcto, a los que murieron. ¿Cuál es la diferencia entre los que murieron sin Cristo y los que duermen en él? La esperanza. ¿A dónde vamos a pasar nuestra eternidad y con quién? Los que mueren sin él no van a estar con él, pero los que morimos con él vamos a estar eternamente con él en la gloria de él. Esa debe ser la contestación. Gracias, Luzma. 4. ¿Qué pasará con los muertos en Cristo? ¿Qué pasará con los muertos en Cristo? Y todos los que estén
con vida cuando Jesús regrese en su segunda venida. Iremos a la presencia del Señor en el arrebatamiento. Correcto, está ahí bien definido. Y seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Cuál es el mandato final? ¿Qué debemos hacer los unos con los otros? Alentarnos. Mire el final del versículo. Alentaos los unos a los otros. Hebreo 11:25. Correcto. Gracias, Ara. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Anteriores. Y la sexta la voy a obviar. Dice, ¿hay algún creyente en tu iglesia que necesite recordar las verdades de este pasaje? ¿Cómo puedes recordárselas? No vamos a entrar en eso. Y por último está el estudio personal 2, que es un poema. No quiero tocarlo porque es bien particular, ¿no? Pero aquí tenemos como 3 minutos más, son las 8:13, 2 minutos para preguntas. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Una pregunta preguntativa. Sí, porque me llama la atención, pongamos, cuando Caín mató a Abel, dice en el 9 y el 10 del capítulo 4, y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esto me lleva a Apocalipsis capítulo 6. Me lleva a capítulo 6 de Apocalipsis, donde se menciona en el quinto sello, donde dice así, cuando abrió el quinto sello, esto le toca a nuestro Señor Jesús, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mi pregunta, hermano Pedro, y esto para enriquecer pues la conversación con los hermanos, es este escenario de las personas que murieron dentro de la justicia de Dios, supuestamente están en el paraíso. Supuestamente están en el paraíso. Y ese paraíso, tengo entendido hasta donde sé que cuando Jesús muere va al centro de la tierra, donde supuestamente está allí no sé, el Hades, y está ese cisma que separa el paraíso del Hades. Y no faltaba alguien que decía que ahora el paraíso está vacío, porque ya el Señor se llevó todos los muertos en Cristo para el cielo. Y mi pregunta viene a ser esa, porque si el cuerpo vuelve al polvo y supuestamente la resurrección de los muertos ocurre supuestamente aquí en la tierra, la pregunta es que también cuando leíste en Lucas 16 la semana pasada, de que el rico Lázaro, el rico que estaba en el Hades, se le decía que pedía una gota de agua para su lengua. O sea, había una descripción de una parte física. Yo sé que es un poquitico confuso y difícil de entender, pero sí me gustaría una apreciación de parte tuya con respecto a esto, ese altar que supuestamente es donde está la sangre que fue derramada, supuestamente está en la tierra. Y no sé, es algo interesante pues como para analizar y debatir. Sí, creo que hay mucha información ahí, que no sé cuánto
los que están alrededor nuestro conocen del evento, pero mi impresión de esa gente que está bajo el altar es que son aquellos que murieron en la gran tribulación, que murieron decapitados, que murieron buscando justicia, que no han tenido justicia todavía. Y le preguntan al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque el evento anterior que citaste es el evento donde las almas que estaban esperando por esa justicia, esperando porque Cristo viniera a la tierra, venciera a la muerte, ya pasaron, esas almas están o con Cristo o sin Cristo. Ya eso se adelantaron a nosotros en ese sentido. Eso es como haber muerto en aquel momento, pero como no había habido el evento de redención como tal, estaban en un sitio que dicen que es un limbo, el nombre en teología. Un limbo presente se llama, o algo para el adulto, y un limbo para los niños. Pero ya eso no existe desde que Cristo vino y nos redimió a todos. Y nos dio vida, nos dio esperanza, nos dio justificación. Me parece que estos que están debajo de ese altar son aquellos que murieron esperando justicia y que murieron sacrificados, decapitados y todo lo demás. Pastor, ¿usted tiene otra interpretación? Se entiende, sí, también debemos entender que Juan cuando está mirando esa visión no está hablando, no está algo muy sistemático, porque si lo vemos de completo, vamos a ver cosas que puede ser que habla de algo ahora, que ahora, después habla de algo de ayer, algo del pasado, algo del futuro, o sea, no es una cronología, pero se entiende así, como tú le dices, ¿no? Porque recordemos que el mismo Pablo habla, fueron los que vieron bajo la ley, se han dado por la ley, ¿no? Los que vieron por la gracia, se han dado por la gracia. Entonces, y habla también que él fue a ese lugar. Eh, También ahí entra lo que acaba de decir de la tribulación, que dice que hay personas que van a morir, van a ser decapitados. O sea, Entiendo que lo que están buscando es justicia. Le pregunta, no se ¿hasta puede cuándo, Señor? cronológico, porque Juan habla de cosas que se puede interpretar que fueron ya pasados, que pasó antes de que él está mirando esa visión o antes de Cristo y está mirando hacia el futuro también. Es como el capítulo 24 de Mateo, habla de cosas que pasaron en ese momento, ya pasaron, y otras que tienen un semicumplimiento futuro. O sea, está hablando de cosas de tres tiempos. Para nosotros podemos hacer tres tiempos diferentes, pero es un solo. Son promesas de segundo, con doble cumplimiento. Exacto. Sí, correcto. Ya. Sí, yo creo que eso para ponerle la capa al pomo, creo que es algo que ocurrió y son almas que están pidiendo justicia sobre todo y que fueron víctimas de la gran tribulación. No tiene que ver con el Antiguo Testamento directamente. Porque ya esos tuvieron su momento de redención. Ya esos pagaron hasta cierto punto esperando en un lugar hasta que el Señor vino, murió, resucitó, fue y les predicó a ellos y les dijo que habían vencido a la muerte. Entonces cada cual tuvo que responder e ir para donde nos toca a nosotros. El creyente con Cristo, el no creyente a una vida eterna sin Cristo. Una cosa más que quería, esto yo sé que es, yo estaba oyendo unos predicadores juntos que tenían una conferencia, están hablando de lo que les hablé ahorita, o que el rapto de la iglesia, yo sé que cada uno tiene, pero con respecto a eso, que el rapto venía y los
cristianos que se van, son los que aceptaron a Cristo, se van y dicen que que ya en la tribulación los gentiles no tendrán esa, solamente Israel, que viene siendo los que quedaron en la gran tribulación de los que, tú sabes, y tienen que convertirse a Cristo también, ellos, pero los gentiles siguen, supuestamente, estoy dando lo que oí, siguen, si pasan la tribulación, van a seguir al milenio, pero es como un regalo, estoy diciéndolo así, pero un regalo de que van a ayudar por ayudar a Israel, son bendecidos, pero ahí es cuando al final viene el Satanás cuando es suelto, va a engañar a esas personas y no van a ser, salvos. No sé si ha escuchado de eso, no sé. Hay muchas cosas que especulaciones, me digo, tú sabes, yo puedo después traer la información mejor con los versículos que usaron. Yo no estoy, tú sabes, diciendo que eso es, solamente, no sé si me hago entender, pero no sé Sí, si sí. te ha Lo que oído. pasa es que a veces la gente se confunde y confunden al pueblo. Porque si nos dejamos llevar también por pasajes como Gálatas 3:28, donde Pablo es bien claro y te dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Uno. Y Ahí en nosotros- Efesios, perdón, Pablo, en Efesios, Pablo establece bien claro que de ambos pueblos hizo uno. claro, nosotros no tenemos por qué Dividió la judaizarnos. barrera, dividió las paredes. Okay. No tenemos que ir al lenguaje anterior, que es muy bonito, el Abba y el Yeshua y el Shalom y todo eso, pero en vez de dar un paso para el frente, estamos dando un paso para atrás, porque nos estamos tratando de judaizar. Cuando ya Cristo, con su sacrificio, hizo un pueblo, de dos pueblos hizo uno solo. O sea, Ok, ¿por qué tiene que esperar el judío o el gentil y por qué tiene que irse adelante el judío o lo que sea? entiendo. Sí. Fíjate, uno tiene que, con eso de la escatología y los tiempos futuros, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay muchos pasajes en la Biblia que la persona a veces lo usan para embotellar una idea o una... por ejemplo, cuando hubo la guerra del Golfo, no sé cuántos se acuerdan, en el 92 fue la primera guerra, ¿no? Que hubo esta coalición de los países aliados para ir a atacar allá. Mucha gente quiso encajar a Ezequiel ahí, ese capítulo de Ezequiel 37, y muchas profecías, que esa era la coalición de los reinos y de los 10 reinos. Y, entonces, la gente se confunde y mucha gente hace dinero de eso, porque empiezan a vender en ese tiempo DVD, CD y todas las cosas. Y tengo que tener cuidado porque esa referencia que Pedro hizo al principio, eh, antes del 1900, el 1900 es atrás, no se cree ninguna división de la venida de Cristo, era algo, un evento único. La resurrección de los muertos, Cristo viene, resucitó de los muertos y se acabó, pero la gente lo ha dividido, no que primero el rato, que después que tribulación, que después esto. Entonces, eh, eso empieza a partir de 1900. Igualmente que la cuestión que hablamos anteriormente sobre el dispensacionalismo, eso empieza en el 1900 con la Con la publicación Biblia de Scofield también. Biblia de estudio de Scofield, y ahí vienen, entonces empezó a coger auge esa idea de la vida de Cristo en dos etapas, con un evento único. De la división de las etapas, cuando sabemos que el plan de redención de Dios es único, empezó en la otra eternidad y va a terminar en la otra eternidad, o sea, es un plan que va corriendo, no es un plan B, ni un plan C, ni un plan D, porque entonces estamos volviendo hacia atrás.
que una reconstrucción de un templo. Entonces, si Cristo vino y dice Hebreo, que lo hemos citado varias veces aquí, que Cristo murió una vez y para siempre, Él fue el sacrificio una vez y para siempre, ¿para qué necesitamos un lugar para hacer sacrificios si ya Cristo vino y fue el sacrificio? No, y también que la segunda venida tiene, no está en relación con el pecado, es que no se está hablando de dos venidas, como usted dice, pastor, eso es muy cierto. Entonces se ha confundido a la iglesia con Ujú. el arrebatamiento y con el, y con la segunda venida, que viene a salvar a los que le esperan. Así de sencillo, a los que le esperan. Él no viene por el distraído, él no viene por el que está en el mundo, él no viene por esas almas que andan en otro cuento. Amén. Bueno, yo creo que una vez que la persona de verdad, de corazón, de alma, de mente, se entrega a Cristo, esa persona es salva. Yo sé que hay otras cosas que tratan de inventar, pero yo creo que es simple, que esa persona cuando acepta a Cristo de verdad, su vida cambia porque tiene al Espíritu Santo en su corazón, que cuando hace algo mal, esa persona viene y se arrepiente y Dios lo perdona porque la sangre de Cristo lo limpia. Tú sabes, eso es lo que yo pienso, que hay muchas cosas que a veces confunden a las personas porque lo queremos hacer tan complicado y decirle, mira, queremos enseñarlo todo en una sola, de decir, mira, que el rapto, que la segunda venida, y hay mucho, y como dice, ellos son unos babies, cuando vienen a Cristo, que se entregan a Cristo, claro, tú le vas a enseñar de que tiene que orar, que tiene que leer la palabra, aprender de la palabra y seguir una vida, no perfecta, pero tratar de ser, buscar la presencia del Señor más cada día para que cuando vengan las tentaciones pueda vencer en el nombre de Jesús, cuando vengan los deseos que tenían antes, eso es lo que hace Cristo, Él cambia a la persona, no es perfecta, pero hay un temor que le dice Espíritu Santo, mira, hiciste mal, arrepiéntese. Y eso es lo que yo creo, tú me entiendes, que sí, se puede hablar escatología y todas las cosas, pero eso yo creo que cuando esa persona acepta a Cristo o cuando le está predicando a una persona en la calle, un ejemplo, yo no puedo ir a ese tan profundo y decirle, mira, esto es lo que va a pasar, pa. Yo creo que hay que hablarle de Cristo, que Cristo es la salvación y que si él se arrepiente de verdad, de corazón, de alma y de mente, Cristo va a venir a morar en él y el Espíritu Santo y después poco a poco uno, creo, tú sabes, creo así. Tienes tanta razón como ¿cuál fue el primer mensaje de Jesucristo? ¿Cuál fue el El mensaje de reino Jesús? sí se ¿Cuál fue el hace. mensaje de Juan? Arrepentidos. Arrepente, Porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Fíjate, a mí no me gustaba mucho de mí, pero yo recuerdo, porque sabemos que, amados hermanos míos, la Biblia, hay muchas cosas que nos dan claridad exacta, que no hay blanco, o sea, que no hay gris, blanco y negro. Hay otras cosas que están media opacas. Ahí es donde entran diferentes interpretaciones, diferentes ideas, diferentes escuelas. Pero eso no es el meollo. Cuando fui al seminario, tuve un maestro muy sabio en la clase de evangelismo, donde él decía, mira, ustedes prediquen a Cristo, prediquen la Biblia, hablen donde la Biblia hable, callen donde la Biblia calla, no especulen, prediquen a Jesucristo, vivan a Jesucristo, reflejen a Jesucristo, prediquen el perdón y el arrepentimiento y van a estar bien. Lo demás, pues ya lo sabremos si acaso no tenemos tiempo de preguntar todas esas cosas cuando estemos con Él. Lo importante es, amados hermanos, que Cristo viene una vez más. No sabemos el cuándo, pero sabemos el cómo van y con poder. No sabemos cuándo, pero sabemos para qué, para reinar completamente como Rey del Rey y Señor de Señores.
Nada de esas cosas deben de dividirnos, debemos de, como dicen, hay un dicho en inglés que dice, agree to disagree. Estar de acuerdo o estar en desacuerdo porque hay cosas que no dan claridad total. Entonces es mejor no especular que confundir a la gente. Lo Keep it dice, simple, right? Keep it simple. Dice el maestro, si usted predica a Cristo va a estar bien. A veces prediquen la Biblia, el mensaje del arrepentimiento, de la santidad, predique el evangelio simple. ¿Cuál fue el evangelio simple? Lucas capítulo 24 versículo 40 de en adelante. Y era necesario que el Hijo del Hombre muriera, fuese crucificado, enterrado y resucitara al tercer día para que en su nombre se predique el arrepentimiento y perdón de pecado. Ese es el mensaje. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna opinión o alguna pregunta adicional? Son las 8:32, 33 ya. En estos temas, para que todo quede muy bien en armonía y en paz, en estos temas nadie tiene la absoluta No, la respuesta absoluta. respuesta. ¿Ok? Lo importante es que sabemos que estamos en Cristo, los que están en Cristo y mueren estarán con Cristo, lo que vamos a resultar con Cristo, vamos a estar con Él eternamente para siempre con Él. Y ese es el gozo y esa es la alegría que debemos tener. Buscar, termino con el dicho favorito mío, en lo esencial buscamos la unidad, en lo no esencial la libertad de pensamiento, pero sobre todas las cosas el amor y que ese amor nos ayude a estar de acuerdo, estar en desacuerdo. Y somos hermanos, estamos en Cristo y estaremos para siempre con Él. Amén. 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 Nos despide en oración, hermano Camino. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos escuchado hoy. Gracias porque nos permites compartir y disentir, Señor, también de las dudas que podamos tener. Bendito Dios del cielo, gracias te damos por el hermano Pedro, que se esfuerza para traernos ese conocimiento, esa sabiduría que le has otorgado, para traer con claridad, Señor, ese crecimiento para la iglesia. Hoy le damos gracias a todos los hermanos que estuvieron presentes en este estudio para que meditemos en lo que hemos escuchado y que podamos crecer más en unidad, sentir lo mismo los unos con los otros, porque es Cristo quien vive en nosotros. Danos descanso esta noche, Señor, y que tu bendición y tu favor siempre nos acompañen. En el nombre de Jesús. Amén.